Siempre fui el tipo de las malas ideas en el grupo. De esos que convencen a todos para hacer cosas que luego parecen estúpidas, pero que en el momento suenan como un plan increíble. Así fue como terminamos alquilando aquella cabaña alejada de la ciudad. La idea era simple, un fin de semana de parrillada, bebida y descanso, lejos de la rutina agobiante. Éramos 5, yo, Gustavo, Mauricio, Davi y Bruno. Viejos amigos de la universidad, ahora adultos intentando mantener el contacto. La cabaña era antigua, pero parecía bien cuidada y el precio estaba demasiado bueno para rechazarlo. Tal vez eso debió haber sido la primera señal de alerta. Al principio, todo salió como se esperaba. Llegamos un viernes por la noche, descargamos las maletas y abrimos las cervezas. El lugar estaba rodeado por un bosque denso, lo que le daba una vibra de película de terror, pero nadie le prestó atención. Solo comenzamos a extrañarlo cuando notamos que el vecino de al lado, la única otra casa visible, parecía estar siempre observándonos. Era un hombre delgado, con el cabello ralo y barba mal hecha, siempre vestido con un overol sucio. A primera vista, parecía solo un ermitaño raro, el típico habitante del campo que no le gusta a los forasteros. Pero luego nos dimos cuenta de que nunca apartaba la mirada, ni siquiera cuando saludábamos. Y lo peor, siempre estaba ahí. El sábado por la mañana, nos despertamos con un olor fuerte a carne quemada. Pensé que alguno de los chicos había sido demasiado rápido al empezar el asado, pero cuando salí al patio, vi que el humo venía de la casa del vecino. Estaba de pie junto a un tambor metálico, moviendo algo con una pala. El olor era horrible, mucho más fuerte que el de una simple parrillada. Lo extraño fue que, cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, simplemente se detuvo y se quedó allí, mirándome. No apartó la vista, no dijo nada. Solo se quedó inmóvil, como si esperara algo. Volví a entrar sin decir nada, pero esa escena se quedó grabada en mi cabeza. Más tarde, mientras preparábamos la carne y bebíamos, tratamos de no hablar sobre el tipo. Pero luego, Mauricio comentó algo que puso tensos a todos. Dijo que, durante la madrugada, había escuchado pasos afuera y que, cuando miró por la ventana, vio a alguien en el patio. Pensó que era uno de nosotros y no le dio mucha importancia. Pero ahora, pensándolo bien, ¿quién diablos estaría caminando por allí a esas horas de la madrugada? ¿Y por qué nadie más oyó nada? Tratamos de reírnos de eso, pero el ambiente ya había cambiado. Y solo fue a empeorar. Por la tarde, Gustavo fue a buscar más cerveza al coche y volvió pálido, sosteniendo el celular con la linterna encendida. Tienen que ver esto, fue todo lo que dijo. Fuimos hasta el fondo de la cabaña, donde una cerca baja nos separaba del terreno del vecino. Y allí, tiradas en el césped mal cuidado, estaban algunas herramientas, un hacha, una sierra oxidada y una pala. Todas con manchas oscuras. No parecía óxido. Parecía sangre seca. Puede ser de un animal, dijo Davi, tratando de sonar racional, pero nadie se creyó esa. El olor de la mañana, el tipo siempre vigilando, los pasos en la madrugada, ya no podíamos ignorarlo. Fue cuando escuchamos un ruido. Un crujido seco, proveniente del bosque. Instintivamente, apagamos la linterna del celular y nos quedamos en silencio. Un viento helado pasó por nosotros, pero no era solo el frío lo que nos erizaba la piel. Había algo allí, observándonos. Nos quedamos quietos por largos segundos, conteniendo la respiración. Entonces, de entre los árboles, apareció una silueta. Era Bruno. Pero estaba raro. Los ojos desorbitados, expresión vacía. Dio un paso hacia adelante, luego otro. «Amigo, ¿qué estás haciendo ahí?», le pregunté, pero no respondió. Solo apuntó hacia atrás, hacia la oscuridad del bosque. Nadie se movía. Bruno seguía allí, parado, señalando la oscuridad como si quisiera que miráramos. Pero yo no quería mirar. Nadie quería. La manera en que estaba, rígido, con el rostro pálido y los ojos fijos, era completamente equivocada. El silencio pesaba en el aire, hasta que Mauricio tomó valor y dio un paso al frente. «Bruno, ¿qué pasa, amigo? ¿Estás bien?». Ninguna respuesta.
Solo bajó el brazo lentamente, como si estuviera perdiendo fuerzas. Entonces, de repente, un sonido cortó el silencio, un arrastrar de pies en la tierra, proveniente del bosque, como si algo pesado se estuviera moviendo entre los árboles. Fue entonces cuando susurró, bajo, casi sin voz, «Tenemos que salir de aquí». Al instante siguiente, una rama se rompió dentro de la maleza y escuchamos algo grande moviéndose rápido, viniendo directo hacia nosotros. No lo pensamos dos veces. Corrimos. Corrimos sin mirar atrás, tropezando en la oscuridad, derribando sillas, pateando lo que fuera que estuviera en el camino. Cuando finalmente entramos en la cabaña y cerramos la puerta, el silencio volvió. Nos quedamos allí, en la oscuridad, solo respirando fuerte. ¿Dónde estabas?, le pregunté a Bruno, y tardó en responder. Cuando habló, fue con la voz débil, temblorosa. Intenté irme, pero él no deja. Bruno estaba temblando. Se sentó en el suelo, recargado en la pared, frotándose las manos contra las rodillas, como si tratara de alejar un frío que no venía solo de afuera. «¿Quién no deja, Bruno?», insistí, sintiendo mi propio corazón latiendo en la garganta. Miró hacia mí, luego hacia la ventana. El viento afuera hacía crujir los árboles, pero había algo más, un sonido bajo, casi un murmullo. El vecino, finalmente dijo. Lo vi lo que hace. Él también nos vio. Nadie se atrevió a preguntar qué quería decir con eso. De repente, el sonido del viento pareció transformarse en pasos pesados afuera. Alguien o algo se estaba moviendo por el patio. Las sombras alargadas del porche se movían bajo la luz de la luna y entonces lo vimos. El vecino estaba allí, parado en la entrada, observando la cabaña. Pero no era solo él. Detrás de él, otras siluetas empezaron a formarse en la oscuridad, como si hubieran surgido de la nada. Figuras delgadas, inmóviles, mirando directamente hacia nosotros. Bruno comenzó a murmurar algo en voz baja y fue Gustavo quien rompió el shock, susurrando con desesperación, «Tenemos que salir de aquí ahora». La adrenalina se apoderó de nos. Corremos hacia la cocina en busca de cualquier cosa que pudiera servir como arma. Mauricio agarró un cuchillo, David tomó un atizador de chimenea, y yo ni siquiera sé qué tomé, solo recuerdo la sensación de que nada de eso serviría. Bruno seguía murmurando algo incomprensible, mirando hacia la puerta como si esperara que la derribaran en cualquier momento. Gustavo miró por la ventana y contuvo la respiración. «Están más cerca», susurró. Miré por encima de su hombro y casi vomito de miedo. Las siluetas ya estaban en la terraza. El vecino, en medio de ellas, con una sonrisa torcida en el rostro, sosteniendo algo pesado en la mano, tal vez una pala. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de la perilla girando. Estaba cerrada. Pero no por mucho tiempo. El sonido fue seguido de golpes secos, rítmicos, como si supieran exactamente cómo hacernos enloquecer de miedo antes de entrar. «¡Y ventana!», gritó alguien, y en menos de un segundo ya estábamos empujando la mesa hacia atrás, tratando de abrir una de las ventanas de la cocina. El vidrio chirrió, la madera cedió, y uno a uno nos lanzamos hacia afuera. La noche estaba fría, pero no nos detuvimos a respirar. Corriendo por el césped, nos dirigimos al coche. Si íbamos a morir, que fuera intentando huir. Mauricio fue el primero en llegar al coche, jalando la manija con fuerza. Estaba cerrado. «¿Dónde está la llave?», gritó, su voz desesperada cortando el silencio de la noche. Gustavo palpó sus bolsillos, pálido. «Mierda, la dejé adentro». El tiempo pareció desacelerarse. Detrás de nosotros, los pasos se acercaban. No eran apresurados, ni apurados. Eran lentos. Precisos. Como si supieran que no teníamos escapatoria. Bruno empezó a llorar, murmurando cosas desconectadas. «Nos van a atrapar, nos van a atrapar». Entonces, algo rompió el estupor, el sonido de un motor. Los faros iluminaron el camino de tierra y una camioneta vieja apareció de la nada. El conductor tocó la bocina frenéticamente, parpadeando los faros en nuestra dirección. Las siluetas se detuvieron. Por primera vez, vacilaron. El vecino,
Ese hombre demacrado que no dejaba de mirarnos, giró la cabeza lentamente, como si estuviera escuchando algo que solo él podía oír. Entonces, sin previo aviso, todos los demás se alejaron, desapareciendo en la oscuridad del bosque. El vecino fue el último. Nos dio una última mirada y, sin prisa, caminó de regreso a su casa. La puerta rechinó al cerrarse detrás de él. Y luego, silencio. El conductor de la camioneta salió del vehículo, un hombre de rostro cansado y una gorra gastada en la cabeza. ¿Son tontos o qué?, dijo, mirando la cabaña como si ya supiera exactamente lo que acabábamos de vivir. Este lugar no es seguro después del atardecer. Ninguno de nosotros pudo responder. Aún estábamos tratando de procesar lo que había sucedido. Él miró a Gustavo. Las llaves están ahí adentro, ¿cierto? Gustavo solo pudo asentar con la cabeza. Entonces váyanse. Ahora. Sin cuestionar, corrimos de vuelta a la cabaña. Agarramos las llaves y salimos a toda velocidad, sin mirar a los lados, sin cerrar la puerta, sin nada. En el camino de regreso a la ciudad, nadie habló. Bruno estaba en shock, mirando al vacío. Yo aún sentía esa presencia observándonos, como si hubiéramos escapado por un hilo. Solo cuando ya estábamos en la carretera principal, Mauricio rompió el silencio. ¿Qué diablos era eso? Nadie respondió. Nunca obtuvimos una explicación. No encontramos noticias sobre ese vecino, ni sobre desapariciones en la zona. Pero algo me persigue hasta hoy. Al día siguiente, cuando el dueño de la cabaña llamó para preguntar por qué habíamos salido tan temprano, dijo algo que me heló la espina dorsal. ¿Es extraño? ¿Hablaron de un vecino? No hay nadie viviendo allí desde hace años. Trabajo en una oficina en el centro de la ciudad y, en ese entonces, vivía solo en un barrio más apartado. Mi turno terminaba a las 6, pero esa noche, debido a un plazo apretado, me quedé hasta casi medianoche. El edificio ya estaba vacío cuando salí y la calle parecía diferente a esa hora, no era el mismo lugar ajetreado de siempre, solo un montón de vitrinas apagadas y farolas parpadeando de vez en cuando. Caminé hasta la parada de autobús, sintiendo ese silencio extraño que te hace preguntarte si realmente estás solo. El último autobús de la línea pasaría en pocos minutos, así que esperé recostado en un poste, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba desde lejos. Cuando llegó el autobús, subí sin prestarle mucha atención y pasé mi tarjeta por la máquina. El conductor, un hombre de expresión cansada, ni siquiera me miró. Miré alrededor y vi que el vehículo estaba casi vacío, casi. Solo había una persona además de mí, un hombre sentado al fondo, con un suéter gris y la capucha puesta hasta casi cubrir su rostro. Normal, pensé. Mucha gente usa capucha tarde en la noche, ya sea por el frío o simplemente para evitar el contacto visual. Elegí un asiento cerca del medio y recosté la cabeza en la ventana, listo para dormitar un poco. Fue entonces cuando lo noté. El hombre no estaba simplemente sentado. Estaba mirándome. Fijamente. Sin parpadear. Intenté ignorarlo. Tal vez solo era mi impresión, tal vez estaba mirando algo detrás de mí. Pero cada vez que apartaba la mirada y la volvía a poner en él, seguía en la misma posición, con los ojos fijos, sin ninguna expresión. Me moví incómodo en el asiento. La luz tenue del autobús hacía sombras raras en su rostro, la capucha cubría la mayor parte, pero se podía ver una barbilla delgada y labios ligeramente entreabiertos. Entonces, empezó a murmurar. Al principio, de manera baja, casi imperceptible, como si estuviera rezando o hablando consigo mismo. Pero las palabras no tenían sentido. Era una secuencia de sílabas desconectadas, dichas en un tono áspero y arrastrado. De vez en cuando, se detenía por un segundo, inclinaba ligeramente la cabeza y volvía a empezar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era normal. Miré a mi alrededor, esperando ver a otro pasajero, pero solo estábamos yo, el conductor, que ni parecía notar nada, y él. El murmullo se fue haciendo más fuerte. Sentí un escalofrío subir por mi nuca.
Mi instinto me decía que debía bajarme antes de mi parada, pero dudé. ¿Y si no estaba hablando solo? ¿Y si me estaba hablando a mí? Decidí no mirarlo más directamente, pero mi curiosidad no me dejaba. Fingí que revisaba el celular y, por el reflejo de la pantalla apagada, vi algo que hizo que mi estómago se revolviera. Él no solo murmuraba, se balanceaba ligeramente hacia adelante y hacia atrás, con las manos planas sobre las rodillas, apretando la tela del pantalón con cada nueva frase sin sentido. Su respiración sonaba pesada y, aunque estábamos lejos, podía notar que no parpadeaba. Ni una sola vez. La tensión en el autobús era insoportable. El vehículo se sacudía por los baches de la calle y cada golpe me hacía retener la respiración. Entonces, de repente, él se movió. Lentamente, giró la cabeza hacia un lado, como si escuchara algo que yo no podía oír. El murmullo cesó por un momento. Giró el rostro hacia mí y, por primera vez, vi su boca moverse claramente. Susurró algo. Bajo. Pero lo escuché. ¿Tú también lo ves? Mi cuerpo se congeló. Mi primer instinto fue hacer como si no lo hubiera oído, pero mi corazón latía tan fuerte que parecía que él podía escucharlo. Permanecí inmóvil, mirando el cristal de la ventana, tratando de pensar qué hacer. ¿Fingir que dormía? ¿Contestar? ¿Correr? Antes de que pudiera decidir, comenzó a levantarse. Lentamente. Primero apartó las rodillas, luego puso las manos en los apoyabrazos del asiento de enfrente y levantó el torso de una manera extraña, como si una fuerza invisible lo estuviera tirando. La capucha seguía cubriendo parte de su rostro, pero ahora pude ver sus ojos. Pequeños, hundidos, muy abiertos. Sin brillo alguno. Eso fue suficiente para que tomara una decisión. Presioné el botón de parada en ese mismo instante, aunque sabía que me faltaban 2 paradas para llegar a la mía. El conductor ni reaccionó, siguió conduciendo como si nada estuviera ocurriendo. Pero él reaccionó. El hombre volvió a murmurar, esta vez en un tono más grave. No quité los ojos de la puerta hasta que se abrió. En cuanto lo hizo, bajé rápidamente, el corazón disparado. El alivio duró solo unos segundos. Porque, cuando miré hacia atrás, vi que él también bajó. Mis pies parecían pegados al asfalto. Él se quedó parado en la acera por un momento, como si estuviera esperando algo. El autobús arrancó, y ahora éramos solo los dos en la calle vacía, con las farolas proyectando sombras largas y distorsionadas en el suelo. Tragando saliva, traté de comportarme con normalidad, comenzando a caminar sin prisa, sin mirar atrás. Pero lo sentía. Sentía que él venía. Con cada paso que daba, escuchaba sus zapatos arrastrándose en el asfalto detrás de mí. No aceleraba, no disminuía. Solo mantenía el ritmo, siguiéndome como una sombra. Mi mente gritaba que eso no era normal, que debía correr, pero mis piernas parecían pesadas. Entonces, hizo algo que me hizo perder cualquier vestigio de control, comenzó a imitar mis pasos. Si aceleraba un poco, él también aceleraba. Si me detenía por un segundo, él también se detenía. Estaba copiando mis movimientos. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Mis manos estaban húmedas de sudor y mi respiración se volvía cada vez más corta e irregular. La calle parecía más larga de lo normal, como si nunca pudiera alcanzar el final. Intentaba convencerme de que solo se trataba de un loco cualquiera, un adicto o un vagabundo perturbado. Pero algo dentro de mí gritaba que no. Todo mi cuerpo sentía que eso era diferente, que algo estaba mal con ese hombre. Mi pecho subía y bajaba rápido, y el frío de la madrugada pegaba mi camisa a la piel. Entonces, un coche pasó lentamente, sus faros iluminando brevemente la acera. Y fue ahí cuando lo vi. Su rostro. Lo que antes era solo una sombra bajo el capucho ahora estaba completamente visible. Y no era normal. Su piel tenía un aspecto reseco, como si se estuviera agrietando en ciertos puntos, grisácea, casi muerta. Pero lo peor eran sus ojos. Vacíos. No vacíos como alguien distraído o perdido en pensamientos, sino de una manera que me revolvió el estómago. No parpadeaban,
No expresaban nada, como si estuvieran mirando a través de mí, como si ni siquiera estuviera allí. El tiempo pareció desacelerarse por un instante y un instinto primitivo gritó en mi cabeza, «Corre ahora». Y fue exactamente eso lo que hice. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y corrí por la calle como si mi vida dependiera de eso, porque tal vez dependiera. El ruido de mis pasos resonaba en el asfalto mojado. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que ir. Las luces de los postes pasaban por mí en destellos, cada una creando sombras alargadas que se movían de manera extraña. Pero, sobre todo, lo que más me aterraba era el sonido detrás de mí. Sus pasos. Él también estaba corriendo. Y lo peor, no hacía ruido al respirar. Mi desesperación aumentó cuando me di cuenta de que mi casa aún estaba lejos. No podía correr hacia allí, no podía llevar aquello conmigo. Miré alrededor, buscando algún lugar seguro, pero todas las tiendas estaban cerradas y las calles vacías. Ningún coche, ninguna persona. Solo yo y ese hombre que ahora venía más rápido, más cerca. Mis piernas comenzaron a arder, el cansancio se sentía, pero no podía parar. Giré una esquina sin pensar, casi tropezando con el bordillo. Y fue ahí que vi una entrada de edificio abierta, con un guardia de seguridad sentado detrás de un mostrador de vidrio. Mi único reflejo fue disparar hacia adentro. Entré a la portería casi tropezando, mis piernas temblando tanto que apenas pude hablar. El guardia, un hombre de mediana edad con un chaleco azul, levantó la cabeza del celular y me miró con extrañeza. «¿Está todo bien ahí, muchacho?», me preguntó, frunciendo el ceño. Me giré de impulso para mirar la calle, esperando ver a ese hombre parado allí, mirándome. Pero no había nadie. La acera estaba vacía. Ninguna silueta, ningún sonido de pasos, nada. Solo el viento moviendo una bolsa plástica olvidada en la esquina de la acera. Mi boca estaba seca, mi pecho subía y bajaba sin control. No sabía qué decir. Yo lo vi correr detrás de mí, sentí su presencia, escuché los pasos, estaba ahí. Pero ahora no había nada. El guardia seguía mirándome, claramente esperando una respuesta. Tragaba saliva y forzaba una risa nerviosa. Fue solo un susto. Pensé que me estaban siguiendo, pero creo que me confundí. Él se encogió de hombros, ya desinteresado, y volvió a su celular. Me quedé allí unos minutos, tratando de controlar mi respiración, hasta que decidí irme a casa. Corrí todo el camino, revisando cada sombra, cada callejón, cada ruido lejano. Pero no lo vi más. Esa noche, dormí con todas las luces encendidas. Pasé los días siguientes convenciéndome de que solo era un loco cualquiera, que tal vez él se había rendido, que yo exageré. Pero hasta el día de hoy, cada vez que entro en un autobús tarde en la noche, me sorprendo mirando al fondo, esperando ver a un hombre con sudadera gris, con un capucho cubriendo parte de su rostro. Porque, en el fondo, algo dentro de mí aún teme que algún día baje del autobús y, al mirar atrás, vea esa misma mirada vacía, esperando por mí de nuevo. Siempre fui un tipo tranquilo, de los que evitan problemas y viven la vida en piloto automático. En la época de esta historia, estaba en segundo año de la universidad, viviendo solo en un departamento pequeño pero cómodo, cerca del campus. Mi rutina era simple, me despertaba temprano, iba a clases, regresaba a casa, jugaba algo en la computadora y me dormía demasiado tarde. Nada fuera de lo común. Pero, una madrugada en particular, mi rutina cambió para siempre. El teléfono sonó a las 3:12 de la mañana. Al principio, lo ignoré. ¿Quién llama a esta hora? Pero cuando sonó de nuevo, mi curiosidad pudo más. Contesté. Silencio. Solo una respiración pesada del otro lado. Fruncí el ceño, solté un aló, algo molesto, pero nadie respondió. Después de unos segundos de espera, colgué y volví a dormir, pensando que era un error o una broma tonta. La noche siguiente, pasó de nuevo. Exactamente a la misma hora. Esta vez, ya lo estaba esperando. Tan pronto como sonó el teléfono, contesté sin dudar. De nuevo,
El silencio. Después, la respiración pesada. Larga, profunda. No era el sonido de alguien cansado o con dificultad para respirar. Era calculada. Como si estuviera escuchando mi reacción. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de sonar firme. Ninguna respuesta. Solo la respiración. Colgué. Estaba claro que alguien estaba jugándome una broma, pero aún así, un escalofrío recorrió mi espalda. Bloqueé el número y traté de olvidarlo. Pero olvidar no era una opción. Al día siguiente, todo parecía normal. Fui a la universidad, asistí a clases, hablé con algunos compañeros. Incluso me olvidé de eso por un rato. Pero cuando regresé a casa por la noche, sentí algo extraño. Una sensación de que alguien me observaba. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. Debe ser cosa de mi cabeza, pensé. Subí a mi departamento y me metí directamente a la ducha. Cuando salí, vi que tenía una notificación nueva en el celular. Un mensaje sin texto, solo una foto. Era una imagen de mi edificio, tomada desde la acera, desde un ángulo que nunca habría notado. No se podía ver quién había tomado la foto, pero podía ver la luz de mi departamento encendida en la ventana. Intenté racionalizar. Tal vez era algún amigo haciendo una broma de mal gusto. ¿Pero quién lo haría? Nadie sabía sobre las llamadas. Y aunque lo supieran, ¿quién perdería el tiempo viniendo hasta aquí solo para asustarme? No respondí el mensaje, ni llamé a nadie. Solo me quedé parado, mirando esa foto. Con cada segundo que pasaba, la sensación de estar siendo observado aumentaba. A esa altura, ya estaba nervioso, pero decidí ignorarlo. Borré la foto, dejé el celular lejos y me fui a dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente. En los días siguientes, traté de seguir mi rutina como siempre, pero la sensación de estar siendo seguido comenzó a atormentarme. Al principio, pensé que era paranoia, que mi cerebro estaba jugando conmigo después de las llamadas y la foto. Pero luego comencé a notar pequeñas cosas extrañas. Cada vez que salía de clase por la noche, sentía una mirada insistente sobre mí. Ese tipo de sensación que te hace mirar por encima del hombro a cada segundo. Algunas veces, vi una silueta parada al otro lado de la calle, inmóvil. No podía distinguir el rostro, solo la presencia. Otras veces, al doblar una esquina, sentía pasos que se sincronizaban con los míos, pero cuando volteaba, no había nadie. Era como si un fantasma me siguiera, siempre lo suficientemente cerca para incomodarme, pero nunca lo suficiente como para ser visto realmente. Fue entonces cuando decidí hacer una prueba. Al final de una clase, en lugar de tomar el camino usual hacia mi casa, hice un desvío y entré a un pequeño supermercado cercano al campus. Me quedé allí dentro unos 10 minutos, fingiendo mirar las estanterías, esperando ver si alguien entraba después de mí. Nada. Cuando salí, continué caminando, pero hice más desvíos de lo normal, cambiando de dirección sin motivo aparente. Mi corazón se disparó cuando me di cuenta, la misma silueta estaba allí, siempre a una distancia segura, pero definitivamente siguiéndome. Esa noche, cuando llegué a casa, cerré la puerta 2 veces y cerré todas las cortinas. Mi corazón todavía latía rápido. Agarré el celular y, sin pensarlo 2 veces, traté de bloquear el número que me había llamado en las madrugadas anteriores. Pero antes de que pudiera terminar, el teléfono sonó. El mismo número. Era como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Mi cuerpo entero se heló, mis dedos sudaban contra la pantalla. Contesté. Esta vez, no solo había la respiración pesada. Había algo más. Un ruido extraño, metálico, distorsionado. Mi nombre. La voz dijo mi nombre. Baja, arrastrada, ahogada por algún tipo de interferencia. Y luego, con una claridad perturbadora, la voz susurró mi dirección completa. Me paralicé. Sentí mi garganta secarse. Mi primer instinto fue colgar de inmediato, pero mis dedos no se movían. Lo que fuera que estuviera al otro lado, sabía exactamente dónde vivía. Mi mente comenzó a disparar posibilidades. ¿Un trote?
¿Alguna broma elaborada? Pero no tenía sentido. Nadie más que mis padres y la administración del edificio sabía esa dirección completa. ¿Quién eres?, pregunté, pero mi voz salió baja, temblorosa. Silencio. Solo la respiración, que parecía más intensa, más cerca. Como si la persona estuviera ahí, al otro lado de mi puerta. Colgué el teléfono y me quedé parado, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi pecho subía y bajaba demasiado rápido, mis oídos zumbaban. Sentí un nudo en el estómago y un frío recorrer mi nuca. Alguien estaba jugando conmigo. Pero no era solo una broma. Era algo más oscuro. Una amenaza silenciosa, un juego psicológico que ni siquiera sabía cómo había comenzado. Miré la puerta del departamento. ¿Y si esa respiración no solo venía del teléfono? Agarré la manija de la puerta, tratando de escuchar cualquier sonido en el pasillo. Nada. Un silencio opresivo, pesado. Pero la sensación de que alguien estaba ahí, observándome, esperando, no salía de mi cabeza. Quería llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Hola, ¿alguien me llamó y dijo mi dirección? Ni siquiera se tomarían la molestia de investigar. Decidí hacer algo más práctico. Agarré una silla y la empujé contra la puerta, como si eso fuera suficiente para protegerme. Luego, me acerqué a la ventana de la sala y, con mucho cuidado, levanté un pedazo de la cortina para mirar afuera. Al otro lado de la calle, apoyada en un poste de luz, había una figura parada. No se podía ver el rostro, solo la silueta. Estaba de frente a mi edificio. De frente a mi ventana. Observándome. La silueta no se movía, no hacía nada. Solo estaba allí. Observándome. Sabía que era la misma persona. La misma que me llamaba en la madrugada. La misma que tomó la foto de mi edificio. La misma que sabía dónde vivía. Sentí un creciente desesperación apoderarse de mí, una necesidad absurda de salir corriendo, de esconderme en cualquier rincón del departamento. Pero, ¿de qué serviría eso? Cerré la cortina con un movimiento brusco y, sin pensarlo dos veces, marqué el número de la policía. No importaba si me iban a tomar en serio o no. Solo necesitaba hacer algo. Cuando miré por la ventana de nuevo, la silueta había desaparecido. Me quedé allí parado, tratando de ver cualquier movimiento en la calle, cualquier sombra sospechosa. Nada. Era como si nunca hubiera estado allí. La policía llegó en pocos minutos, pero, como se esperaba, no había nadie cerca. Hice una denuncia y pedí cambiar de departamento el mes siguiente. Desde entonces, nunca más recibí llamadas extrañas, ni vi a nadie observándome. Pero, a veces, todavía me despierto en medio de la noche con esa sensación. La respiración pesada. La presencia invisible. El silencio opresivo antes de la amenaza. Y me pregunto si alguna vez volverá a suceder. Trabajo de 8 a 6, tomo el mismo autobús, entreno a la misma hora y regreso a casa por el mismo camino. Nada fuera de lo común en mi rutina. Así era desde hace años, hasta que comencé a notar algo extraño en el gimnasio. Todo empezó de manera sutil, casi imperceptible. Un hombre que nunca había visto antes comenzó a aparecer a la misma hora que yo. Hasta ahí, nada raro. Pero con el tiempo, comencé a notar patrones extraños. Siempre tomaba los equipos justo después de mí. Si yo hacía press de banca, él esperaba a que terminara y ocupaba el banco. Si yo iba a la caminadora, él subía a la de al lado y corría al mismo ritmo. Pensé que podría ser solo una coincidencia, pero había algo en la forma en que me miraba que me incomodaba. La primera vez que realmente me sentí incómodo fue en el vestuario. Estaba cambiándome cuando noté que él estaba en el espejo, fingiendo arreglarse el cabello, pero sus ojos estaban fijos en mí. No fue una mirada distraída, de esas que alguien lanza sin darse cuenta. Era intencional, demorada. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Hice como si no lo hubiera visto y seguí vistiéndome. Cuando salí del vestuario, me di cuenta de que él salió justo después de mí,
manteniendo una distancia constante. Fue entonces que un pensamiento me asaltó: no solo estaba en el gimnasio a la misma hora que yo. Estaba allí por mí. Intenté ignorarlo en los días siguientes, pero era imposible. Siempre que llegaba, él ya estaba allí. Siempre que me iba, él también se iba. Empecé a probar cosas, cambiaba el orden de los equipos, modificaba el ritmo de la carrera en la caminadora, incluso estuve más tiempo haciendo estiramientos para ver si se cansaba de esperar. Pero no. Él seguía cada cambio como si estuviera sincronizado conmigo. Una vez decidí mirarlo directamente, esperando que él desviara la mirada, pero no lo hizo. Al contrario, sonrió. No una sonrisa amigable, sino una tensa, como si se estuviera divirtiendo a mi costa. Fue entonces cuando comencé a verlo fuera del gimnasio. Primero pensé que era paranoia. Siempre te cruzas con las mismas personas en la ciudad, ¿no? Pero él no solo pasaba por ahí. Estaba parado. A la salida de mi trabajo. En la parada del autobús. Incluso en el supermercado cerca de mi casa, donde siempre compraba lo mismo. Una noche, salí a comprar algo rápido y cuando pasé por el pasillo de los congelados, ahí estaba él, sosteniendo una bolsa de guisantes, parado en medio del pasillo, mirándome. Mi corazón se aceleró. Me di vuelta y fui directamente a la caja sin coger nada. Cuando salí, él todavía estaba allí dentro, pero estaba seguro de que si miraba atrás, lo vería siguiéndome. Después de esa noche en el supermercado, mi rutina se convirtió en una pesadilla. Comencé a cambiar los horarios del gimnasio, esperando despistarlo. A veces iba más temprano, otras veces más tarde. Pero siempre estaba allí. No importaba la hora, no importaba el día. Era como si supiera exactamente cuándo iba a aparecer. Mi ansiedad aumentaba con cada entrenamiento hasta el punto de no poder concentrarme en los ejercicios. La sensación de ser observado todo el tiempo me consumía. Él nunca intentaba hablar conmigo, nunca se acercaba demasiado. Solo estaba allí, todo el tiempo, como una sombra que no podía sacudir. Decidí hacer una última prueba, dejé de ir al gimnasio. Pasé una semana entera sin aparecer. En los primeros días, estuve atento a mi alrededor, esperando verlo de nuevo. Nada. Poco a poco, me fui convenciendo de que tal vez todo había sido una exageración mía. Que solo era un tipo raro y que, al no verme más en el gimnasio, había seguido con su vida. El séptimo día, comencé a relajarme. Volví a tomar el autobús sin mirar constantemente a los lados, fui al supermercado sin prisas, incluso pensé en retomar mis entrenamientos. Pero esa noche, al llegar a casa, vi una notificación en mi celular. Era una solicitud de amistad de un perfil sin foto, sin nombre real, sin publicaciones. Solo una cuenta vacía. Normalmente, la habría ignorado, pero el mensaje adjunto a la solicitud me hizo sentir un nudo en la garganta: sé todo sobre ti. Mi primer impulso fue pensar que era una broma o algún tipo de fraude, pero había algo personal en ese mensaje. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla, indeciso entre bloquear o responder, pero la verdad es que no quería ninguna de esas opciones. Quería entender qué estaba pasando. Respiré hondo y hice clic en el perfil. Nada. Ninguna información, ninguna pista, ninguna publicación. Solo ese vacío inquietante. Pero lo que realmente me hizo sentir un escalofrío subiendo por mi columna fue la extraña sensación de que eso no era una amenaza cualquiera. Era una advertencia. Mis ojos recorrieron el cuarto, como si esperaran encontrar a alguien observándome. Las ventanas estaban cerradas, la puerta cerrada con llave, pero la sensación de estar siendo vigilado estaba más fuerte que nunca. Por reflejo, apagué la luz del celular para esconderme en la oscuridad. Mi corazón latía fuerte en el pecho. ¿Y si él estaba ahí, en la calle, mirándome? ¿Y si estaba en mi puerta, esperando que saliera? El pánico se apoderó de mí, y corrí hacia la ventana, tirando de la cortina de un tirón. Afuera, la calle estaba vacía. Solo los postes de luz encendidos y el ruido lejano de un perro ladrando. Pero yo lo sabía. Él estaba cerca. Podía sentirlo. Pasé una mala noche.
O mejor dicho, intenté dormir. Cada pequeño ruido me hacía abrir los ojos, conteniendo la respiración como si esperara escuchar pasos en el pasillo o un crujido en la puerta. Mi propio apartamento, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía extraño, opresivo. Toda sombra parecía esconder algo. Miré el celular incontables veces para verificar si había mensajes nuevos de ese perfil misterioso. Nada. Ninguna notificación, ningún signo. Pero eso no me tranquilizaba. Al contrario, me hacía sentir que él estaba esperando. Observando. Como si quisiera que el miedo fuera creciendo dentro de mí. Al día siguiente, tomé una decisión. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Decidí ir al gimnasio, pero esta vez prestando atención a todo, a cada detalle. Observé bien quién estaba allí, quién entraba y salía. Al principio, todo parecía normal, pero entonces, él entró. Caminó despacio, como siempre lo hacía, y se detuvo un instante antes de dirigirse a uno de los aparatos. Mi corazón se aceleró, pero en lugar de desviar la mirada, lo miré fijamente. Quería ver su reacción. Él lo notó y sonrió, esa misma sonrisa extraña y tensa. Pero esta vez, algo fue diferente. Levantó la mano e hizo un leve gesto, como si dijera, sé que me ves. Sé que sabes. Era la primera vez que él hacía algo así. El juego de solo observar había terminado. Ahora quería que supiera que él tenía el control. Necesitaba salir de allí. Tomé mi mochila y me dirigí rápidamente al vestuario, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban. Esperé unos minutos, tratando de organizar mis pensamientos. ¿Iba a seguirme otra vez? ¿Qué pasaría si simplemente huía? Respiré hondo y salí rápido, sin mirar atrás. Crucé la puerta del gimnasio y comencé a caminar rápido, sin correr, pero con la suficiente prisa como para alejarme. Cuando doblé la esquina, miré de reojo. Él aún estaba allí, parado en la puerta, observándome. Llegué a casa jadeando. Cerré la puerta con llave y me fui directamente a revisar mi celular. Otra notificación. El mismo perfil sin foto. El mensaje esta vez me heló la sangre. No puedes huir para siempre. ¿Podía? ¿Estaba él en lo correcto? Tomé el celular y, sin pensarlo, respondí, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Me quedé mirando la pantalla, esperando. Los 3 puntos de escritura aparecieron. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. Pero de repente, los puntos desaparecieron. Nada se envió. La cuenta desapareció. Perfil no encontrado. Ningún rastro. Nunca volví a ver a ese hombre. Nunca más recibí un mensaje. Pero siento que alguien me está mirando, y me pregunto, ¿seguirá él por ahí? Hace unos 6 meses me mudé a este departamento y, sinceramente, fue todo un hallazgo. Soy estudiante y cualquier lugar barato ya era una bendición, pero este estaba demasiado barato. O sea, sospechoso. Un departamento amueblado, bien ubicado y costando menos que una habitación minúscula en una república. Estaba demasiado bueno para ser verdad. El dueño, un hombre de unos 60 y tantos años, era muy amable. Me recibió con una sonrisa y se encargó de mostrarme todo personalmente. Pero antes de darme las llaves, me pidió algo: no uses la segunda habitación. Lo dijo con un tono tranquilo, casi como si me estuviera advirtiendo para no tocar una tubería rota o algo así. No pregunté por qué. Al final, era una oferta increíble y no necesitaba otro cuarto. Al principio, todo marchaba bien. El lugar era tranquilo, limpio, perfecto para estudiar. Pero después de un tiempo, comencé a notar algo raro. A veces, cuando llegaba de la universidad, había un olor distinto en el aire. No era mi olor ni el de los muebles viejos. Algo sutil, pero que no era mío. Y algunas noches, cuando todo estaba en silencio, oía ruidos. Pequeños crujidos, chirridos. Al principio pensé que era el edificio. Las construcciones viejas siempre hacen ruido,
¿verdad? Pero luego vino lo que realmente me incomodó. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, escuché algo que no pude ignorar. Un paso. Y venía justo de detrás de esa puerta. El sonido fue claro, nítido, como si alguien hubiera dado un paso cuidadoso sobre el suelo de madera. El tipo de ruido que no se confunde con las tuberías que crujen o el viento golpeando. Contuve la respiración, esperando escuchar de nuevo. Nada. Silencio absoluto. Después de unos minutos, traté de convencerme de que era solo cosa de mi cabeza. Pero esa noche, dormí con la luz encendida y la puerta de mi cuarto cerrada con llave. Al día siguiente, fui directamente a hablar con el dueño. Le pregunté, tratando de parecer casual, si alguien ya había vivido allí antes, si tal vez la estructura era antigua y causaba esos ruidos. Él sonrió, esa sonrisa medio amable, medio cansada, y solo respondió, es solo el edificio acomodándose. Decidí ignorarlo. O al menos lo intenté. Pero, con el paso de los días, los ruidos se hicieron más frecuentes. Pequeños toques, rasguños sutiles, el tipo de sonido que escucharía si alguien estuviera moviendo algo lentamente para no llamar la atención. A veces, era como si hubiera una televisión encendida al otro lado de la puerta, pero muy baja, casi como un susurro. Un detalle comenzó a molestarme aún más. Cada vez que llegaba de la universidad, la perilla de la puerta del cuarto prohibido parecía diferente. No sé cómo explicarlo. Como si alguien hubiera tocado en ella recientemente. Como si estuviera ligeramente desplazada de la forma en que la recordaba por la mañana. Comencé a obsesionarme, sacaba fotos antes de salir, comparaba cuando volvía. Y sí, se estaba moviendo. Alguien estaba tocando la puerta. A estas alturas, mi mente ya estaba trabajando a 1000 por hora. Traté de pensar en explicaciones racionales. Tal vez el casero entraba a hacer mantenimiento, tal vez había algún problema estructural en el departamento que causaba los ruidos, pero nada de eso explicaba esa sensación cada vez más fuerte de que no estaba solo. Una noche, decidí probar algo. Tomé un hilo de línea y lo pegué en el borde de la puerta, a la altura de la perilla. Si alguien la abría, el hilo se rompería. Dormí mal esa noche, despertando a cada ruido mínimo, con el corazón disparado. Cuando desperté, al día siguiente, el hilo había desaparecido. No estaba roto en el suelo, no estaba colgado, simplemente desapareció. Fue ese día cuando mi paranoia se convirtió en miedo real. Algo estaba pasando y necesitaba saber qué. A última hora de la tarde, volví a casa decidido, iba a abrir esa puerta. Mi estómago daba vueltas y mis manos sudaban tanto que apenas pude sostener las llaves. Estuve unos segundos parado frente a la puerta, sintiendo un peso en el aire. Esa parte del departamento parecía más fría, más oscura, como si la luz de la sala no llegara allí. Respiré hondo y giré la llave en la cerradura. El clic sonó demasiado fuerte en el silencio. La puerta rechinó al abrirse, revelando un cuarto oscuro y cargado. El olor allí dentro era extraño, humedad, polvo y algo más, algo humano. Mis ojos tardaron un poco en ajustarse, pero cuando pude ver mejor, había un colchón en la esquina. Un colchón aplastado, como si alguien acabara de levantarse de él. Al lado, una botella de agua medio llena, un plato con restos de comida y una manta arrugada. Pero lo que realmente hizo que mi estómago se hundiera fue un detalle específico: había un celular cargando en el enchufe. Alguien vivía allí. Y esa persona todavía estaba cerca. Me di la vuelta de un impulso, sintiendo el aire pesado a mi alrededor, como si alguien estuviera allí, observándome. El silencio era ensordecedor. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar al instante, el sonido de la perilla de la puerta de enfrente girando, lentamente. Mi corazón se aceleró. Yo no había cerrado la puerta con llave cuando entré. Y ahora, alguien estaba entrando a mi apartamento. Me escondí detrás de la puerta del cuarto prohibido, conteniendo la respiración, mi cuerpo entero temblando. La puerta de enfrente se abrió con un suave chirrido. Pasos. Lentos, cuidadosos. Luego, el sonido de algo siendo colocado en el suelo.
Mi pecho subía y bajaba rápidamente. Estaba atrapado allí dentro, sin saber quién o qué estaba afuera. No podía moverme. Cada célula de mi cuerpo gritaba que hiciera algo, pero el miedo me paralizaba. Los pasos se acercaban cada vez más. Se detuvieron justo enfrente de la puerta entreabierta. Apenas podía respirar. Entonces, lentamente, una sombra se deslizó por la rendija de la puerta y vi un pie descalzo, luego una pierna, y luego una mano pálida sujetando la perilla. La puerta comenzó a moverse. Alguien estaba entrando. En un impulso de puro desesperación, agarré cualquier cosa que estuviera a mi alcance, tomé el cargador del celular que estaba en la toma de corriente y lo tiré con todas mis fuerzas. El cable azotó el aire y golpeó contra la pared con un estallido seco. Hubo un segundo de silencio absoluto. Entonces, el intruso dio un paso atrás. Oí una respiración acelerada, pero no era la mía. Era la suya. Estaba ahí, parado, como si estuviera decidiendo qué hacer. El aire dentro del cuarto se sentía pesado, asfixiante. Luego, corrió. Oí pasos rápidos por la sala, la puerta de enfrente se abrió con violencia y luego se cerró de golpe. Esperé unos segundos, luego salí corriendo del cuarto y cerré la puerta con llave. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas pude sostener el teléfono para llamar a la policía. Cuando llegaron, hicieron un barrido por el departamento, pero, como ya esperaba, no encontraron a nadie. Los policías hicieron preguntas, analizaron el cuarto y confirmaron lo que ya sabía: alguien vivía allí dentro sin que yo lo supiera. Había ropa escondida debajo del colchón, envases de comida y hasta un cuaderno con anotaciones que parecían garabatos sin sentido. Pero no encontraron documentos, fotos ni ninguna pista de quién era esa persona. Cuando mencioné al casero y la extraña condición de no usar la segunda habitación, uno de los policías me miró con una mezcla de pena y desconfianza. Dijo que intentarían encontrar al dueño del apartamento para obtener más información. Al día siguiente, decidí irme lo más rápido posible. Llamé al casero, pero nadie contestó. Entonces, fui hasta la dirección que figuraba en el contrato. No había nadie con ese nombre viviendo allí. Pregunté a los vecinos del edificio sobre él y la respuesta fue aún peor: el departamento estaba cerrado desde hacía años. El último residente fue un estudiante que desapareció sin dejar rastro. Después de eso, nadie más se quedó allí por mucho tiempo. Esa noche, acostado en el sofá de un amigo, pensé en algo que me dio escalofríos: si no hubiera abierto esa puerta, ¿cuánto tiempo más esa persona habría estado allí conmigo, oculta, esperando? Hace poco más de un año que vivo solo. Mi barrio solía ser tranquilo, pero últimamente las cosas empezaron a cambiar. Algunas casas fueron forzadas, siempre en la madrugada, y lo que más me aterrorizaba era que los intrusos nunca se llevaban nada de valor. Era como si solo quisieran entrar. Mi vecino de enfrente encontró su nevera abierta y todas las luces encendidas. Otro despertó con la puerta sin llave, pero no faltaba nada. Después de que alguien intentó abrir mi ventana mientras dormía, decidí instalar cámaras de seguridad. Compré un kit completo: sensores de movimiento, cámaras con visión nocturna y alertas en tiempo real en el celular. Me sentí más seguro. Al menos por un tiempo. Esa noche, acababa de ver una película y me estaba preparando para dormir. Eran casi las 2:30 cuando mi celular vibró en la mesa de noche. Movimiento detectado, puerta trasera. Mi corazón dio un brinco. Tomé el celular y abrí la aplicación de las cámaras. La imagen cargó lentamente y entonces lo vi. Había alguien parado allí. Inmóvil. Frente a mi puerta. Llevaba un capucho negro y su rostro estaba completamente cubierto, sin ni un pedazo de piel a la vista. No movía ni un músculo. No intentaba entrar. Solo esperaba. Todo dentro de mí gritaba que no apartara los ojos de la pantalla. Me quedé paralizado por unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. La imagen de la cámara era nítida, pero algo en esa figura parecía extraño. No era solo el hecho de que estuviera allí, parada en medio de la madrugada,
sin moverse. Era la postura, la forma en que su cabeza parecía inclinada hacia un ángulo que no tenía sentido, como si estuviera escuchando algo muy cerca del suelo. Pensé en llamar a la policía, pero antes de que pudiera hacer algo, mi celular vibró nuevamente. Otra alerta. Movimiento detectado, ventana lateral. Mis ojos se despegaron de la pantalla. Abrí la transmisión de la otra cámara y mi respiración se detuvo. Ahora había dos figuras. La segunda era aún más extraña. Más alta, demasiado delgada para ser normal. El capucho caía sobre su rostro, pero lo poco que podía ver de la piel parecía arrugada, como si no perteneciera a ese cuerpo. Estaba allí, de pie, apoyado en el costado de la casa, pero había algo bizarro en su sombra proyectada en el suelo. Parecía más grande de lo que debería. Lenta. Como si se moviera a su propio ritmo, independiente de la luz a su alrededor. No tenía sentido. La primera figura seguía parada en la puerta trasera, pero ahora había esta segunda, al costado de la casa. ¿Cómo habían llegado hasta allí sin activar los sensores antes? Sentí un nudo en el estómago y finalmente reuní el valor para moverme. Tomé mi celular con las manos temblorosas y marqué el 190. Antes de que sonara siquiera, otra notificación apareció en la pantalla: movimiento detectado, pasillo lateral. Mi corazón casi se detuvo. ¿Pasillo lateral? Ni siquiera tenía cámara ahí. La alerta provenía de uno de los sensores de movimiento. Eso significaba que alguien se estaba moviendo cerca de las ventanas de mi cuarto, justo al lado de donde yo estaba. Tragué saliva y, sin hacer ruido, me levanté de la cama. Mi respiración estaba agitada y mis pies se sentían pesados como plomo. Me acerqué a la ventana, tratando de no hacer sonido, y levanté un poco la cortina. No había nadie allí. Pero el sensor había detectado algo. Mis manos comenzaron a sudar. Regresé a la cama y miré las cámaras nuevamente. El primero seguía en la puerta trasera. El segundo en el costado. Pero ahora había una tercera alerta en la pantalla. Movimiento detectado dentro de la casa. ¿Dentro de la casa? No podía ser. No había oído ninguna puerta abrirse, ninguna ventana romperse. Pero allí estaba la alerta, parpadeando en la pantalla, como una advertencia silenciosa de que algo estaba muy, muy mal. Mi primer instinto fue correr hacia la puerta y salir de allí, pero mis piernas no respondían. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el celular. Tragué saliva y abrí la aplicación para ver la cámara de la sala. La imagen apareció, granulada al principio, hasta que se aclaró, y entonces lo vi. El sofá. La TV apagada. La luz débil del poste de la calle entrando por la ventana. Todo normal. Pero en la esquina de la pantalla, casi fuera del encuadre, había una silueta. Pequeña, agachada, como si estuviera escondiéndose a propósito. No era como los otros afuera. No llevaba capucho. Pero lo más aterrador era la posición. La cabeza estaba demasiado baja, el mentón casi tocando el pecho, como si el cuello hubiera cedido bajo un peso invisible. El cuerpo parecía frágil y las manos estaban en el suelo, apoyadas como las de un animal a punto de correr. Eso estaba dentro de mi casa. Y sabía que lo estaba mirando. Lo que fuera eso, estaba allí, dentro de mi casa, y no tenía idea de cómo había entrado. Mis manos temblaban tanto que me llevó unos segundos darme cuenta de que el volumen de mi celular estaba al máximo. Si cualquier notificación sonaba, si cualquier ruido escapaba, eso podría oírlo. Apagué el sonido y me quedé allí, congelado, mirando la pantalla. La figura no se movía. Pero entonces, muy lentamente, levantó la cabeza. No pude ver el rostro. La cámara no captaba bien esa esquina de la sala, pero pude percibir el movimiento. La forma en que la cabeza giraba, como si estuviera escuchando algo. Como si supiera exactamente dónde estaba. Mis ojos empezaron a arder. Quería parpadear, pero temía perder un solo segundo de eso. Entonces, en un movimiento que parecía imposible para un cuerpo humano, la figura se estiró.
Las piernas se doblaron hacia atrás, como las de un saltamontes, y las manos se apartaron del suelo. Estaba viniendo. Mi cuerpo finalmente reaccionó antes de que pudiera pensar. Con un impulso, salté de la cama y cerré la puerta del cuarto con llave. Me arrastré hasta la ventana, evaluando si podría saltar desde allí, pero estaba en el segundo piso. Una caída desde ahí no sería una opción segura. Mis manos temblaban tanto que apenas pude marcar el número de la policía. Presioné el botón de llamada y llevé el celular al oído, esperando. Una eternidad. Hasta que, al otro lado de la puerta, escuché un sonido. Un crujido bajo, como uñas rasgando la madera. Me encogí en un rincón de la habitación, presionando el celular contra mi oído. Finalmente, la llamada se conectó. Antes de que pudiera decir algo, un ruido cortó el silencio. No fue una patada, ni un golpe. Fue un clic. La cerradura moviéndose. Mis ojos se abrieron de par en par, sostuve la manija con fuerza, empujando con todo el peso de mi cuerpo. Y entonces, de repente, silencio. Nada de rasguños, nada de crujidos. Solo un vacío absoluto. Miré el celular. La llamada se había cortado. El tiempo parecía congelado. Cuando finalmente me armé de valor para mirar las cámaras, todas las figuras habían desaparecido. Nada en la puerta trasera. Nada en el costado. Nada en la sala. Al día siguiente, llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Mandé a instalar rejas en las ventanas. Me aseguré de nunca más dormir sin algo a la mano para defenderme. Pero lo peor de todo. Cuando fui a revisar las grabaciones de las cámaras, todo estaba normal. Ninguna señal de las figuras, ningún movimiento. Solo el registro de las alertas, como si algo hubiera estado allí. Y hasta el día de hoy, no sé qué era. Ni cómo entró. Pero sé que no estaba solo esa noche.